Y para entender o tratar de entender un poco más qué está pasando en la provincia de Jujuy, nos acompaña Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Bueno, Alfredo, antes que nada, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, lo que viene pasando ya hace meses, que lo venimos tratando de hacer notar, sabíamos que esto iba a terminar pasando con el gasoil, que cuando hay un desfasaje tan fuerte entre los precios internacionales y el precio local, las petroleras definen cuánto importan y cuánto cubren con el mercado local. La refinación local alcanza para un 60-70% del volumen normal que consume una estación de servicio. ¿Qué es con lo que se está trabajando ahora? ¿Qué es con lo que se venía trabajando hasta ahora? Después de los últimos anuncios, después de todo este problema que se viene dando a nivel país, donde ya veníamos avisando que si no se importaba el gasoil, esto iba a terminar pasando. La petrolera YPF y algunas petroleras están presionadas por el gobierno decidiendo importar el volumen de combustible que está faltando, este 30% que te digo. Son alrededor de entre 6 y 8 barcos por mes, que es lo que tendría que estar llegando para llegar al volumen de equilibrio normal que tienen el consumo, digamos, a nivel país. Hoy está anunciado que van a traer estos barcos, lo que no sabemos es cuándo van a llegar y cómo van a solucionar el tema logístico, porque no es lo mismo la situación logística de las diferentes refinerías que tener que traer todo junto desde el puerto de Buenos Aires al resto del país. O sea que nosotros en Jujuy, que estamos a mayor distancia del puerto de Buenos Aires, vamos a ser los últimos en sentir este alivio cuando empiecen a llegar los barcos. Hablamos mucho del tema productivo. Jujuy es una provincia productiva donde el gasoil también se necesita para eso, pero también es importante darle una respuesta a la gente, ¿no? Que tiene su vehículo, una pyme, por ejemplo, donde necesita también el auto, la camioneta para poder trabajar. Esta situación de largas colas o buscar muchas estaciones de servicio, buscar el gasoil, ¿se da tanto en capital como también en el interior de la provincia? ¿Es una situación que está preocupando? A ver, se da tanto en capital como en provincia, sobre todo en el gasoil, y sobre todo se da en el interior porque en capital nosotros tenemos primero muchas estaciones de servicio. Tenés variedad de banderas y sobre todo tenemos estaciones de bandera que la petrolera es la que en última instancia responde y trata de abastecer sus estaciones de bandera. En el interior, donde muchas estaciones son blancas, que digamos no dependen de una petrolera en particular, sino que compran gasoil, consiguen o el gasoil a precios muchísimo más altos, arriba de 200, 250 pesos el litro, o directamente no consiguen porque estas estaciones no consiguen quien les abastezca el combustible. O en otros casos donde hay estaciones de bandera hay una sola o dos estaciones y las filas son eternas, el combustible a veces llega y dura 4 o 5 horas y hay que esperar hasta el día siguiente que llegue el próximo camión con unos pocos litros para abastecer esa localidad. ¿Y en este sentido se va a seguir trabajando con cupos, X cantidad de combustible para cada vehículo? Eso lo define cada estación de servicio. Lo que nosotros tratamos como estacioneros, que es lo que yo siempre trato de transmitirle a la gente, es que queremos que alcance para todos. El negocio de la estación de servicio siempre fue vender. O sea, lo peor que podemos hacer nosotros es guardarnos el combustible, y si las estaciones ponen cupo es para que haya combustible para todos, tanto para el pequeño productor como para el que tiene la capacidad de ir y comprarse todo el combustible que tiene la estación de servicio. Entonces, si nosotros permitiéramos eso, no habría combustible para todo. Entonces, lo que tratamos como estacioneros es que haya combustible para todos, poniendo un cupo de 100 litros, 200 litros, dependiendo el volumen que tiene cada estación de servicio. Quiero quedarme con esto, ¿no? Porque me parece que también dentro de toda esta situación complicada es importante llevar un poco de tranquilidad a la gente. Hay escasez, pero no hay desabastecimiento. Si no encontrás hoy que gasoil, lo más probable es que mañana lo puedas encontrar. Así es, hay escasez, hay mucha escasez del combustible. Las petroleras lo que están haciendo es recortando cupos, tratan de mantener en algunos casos, en el caso de YPF, los volúmenes prepandémicos. En otros casos donde no les alcanza la refinación porque tienen mucha menor capacidad, recordemos que YPF tiene muchas refinerías, en el caso de Refinor, Action, Shell, o importan o tienen mucha menor capacidad de refinamiento, esas estaciones tienen cupos más bajos, pero te mandan todos los días un poquito. Lo que estamos tratando de hacer es que ese poquito alcance para todos hasta que empiece a llegar el alivio de los barcos importados, si es que en algún momento esto se da. Bueno, esto lo comentabas, ¿no? Se está trabajando para que lleguen los barcos con el gasoil que falta. Después la logística para traerla a Jujuy. ¿Hay un tiempo estipulado o hay un tiempo pensado de cuándo se podría normalizar la situación? No, nosotros
A ver, el gobierno nacional, a veces algunos funcionarios salen y dicen 10, 15 días y sabemos que es imposible que esto se normalice en 15 días. Probablemente en el próximo mes, mes y medio, si realmente llegan estos camiones y realmente se hacen las importaciones que hacen falta, estaría normalizándose un poco el abastecimiento. A Jujuy llegará último, como te digo, porque estamos mucho más lejos del puerto. Y calculo que en un mes y medio, 2 meses, si se hacen las cosas bien, esto se normalizaría. Por último, Alfredo, ¿hay preocupación en el trabajador de las estaciones de servicio? ¿Se está cesanteando, se están adelantando vacaciones? Es lo último que una pyme quiere hacer. Nosotros somos empresarios, trabajamos con las mismas 25, 30 personas durante la pandemia, durante los peores momentos que hemos tenido. Hemos llegado a niveles de venta de abajo del 80% de pérdida cuando fue la pandemia. Lo último que queremos hacer es suspender un empleado o dejarlo sin trabajo, porque nos acompañan durante todo el año. En el caso de las estaciones blancas es el caso más crítico, que no consiguen combustible, es en el caso que puede llegar a preocupar, pero como te digo, son todas pymes. En Jujuy no hay estaciones de servicio grandes de grandes empresas, sino que son todas empresas familiares, que lo último que queremos es perjudicar a un trabajador que te acompaña durante todo el año. Esperemos que las autoridades nacionales tomen las cartas en el asunto para evitar que esta crisis se siga profundizando y no solo terminemos con estaciones cerradas y suspendidas, sino que trabajando, que es lo único que queremos. Nosotros como estación de servicio lo único que queremos es trabajar y brindar lo que brindamos, servicios, venta de combustibles sin ningún tipo de restricción. Aumenta el dólar y en Argentina enseguida se piensa en aumentos también, entre otros, del combustible. ¿Se analiza eso? ¿Hay una posibilidad? ¿Qué puede llegar a pasar? No, a ver, primero los combustibles siempre se miden atrasados con el dólar oficial, sí. Siempre se miden con el dólar del Banco Central, del Banco Nación, no se mide con el dólar blue. Las importaciones de combustible se hacen a dólar oficial, pero sí están muy atrasados. Si uno toma el último año, el combustible subió entre un 30 y un 35%, la inflación en ese mismo periodo fue arriba de un 60-70%, si tomamos el dólar en el mismo periodo, no hace falta hacer los cálculos, y si tomamos el barril del crudo, está muy atrasado el combustible. Si uno toma los países limítrofes, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, el combustible tiene más de un 100% de diferencia con esos países. Como para entender un poco, a nivel mundial, un litro de combustible ¿es el valor de un dólar? Solía ser un dólar hasta que empezó la guerra de Rusia con Ucrania. Esto puso en jaque muchísimo del abastecimiento. Recordemos, el barril de petróleo antes de la guerra estaba entre 60 y 70 dólares. Hoy el barril de petróleo está arriba de los 120 dólares el barril, lo que te lleva a un valor del precio del combustible de arriba de $1.70 el litro, que debería estar traducido acá al mismo valor para poder importar ese combustible y venderlo y que sea rentable para las importadoras. Hoy eso no se da. O sea, un litro de combustible, ¿cuánto debería estar costando entonces? $1.70, que el dólar está a 130 pesos, las cuentas rápidas arriba de 230, 240 pesos el litro. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes.